Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. En este programa sumamente interesante sobre la dignidad humana. Eh, es tanto lo que tenemos que profundizar y sobre todo tan importante como lo hemos mencionado para entender el fundamento de los derechos humanos. Finalmente, hablar de dignidad humana en todas sus perspectivas es abrirnos un paradigma de lo que hoy por hoy tendría que ser la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos. Me da muchísimo gusto tener en esta ocasión una gran experta quien nos hizo favor de acompañarnos en esta sesión, platicando con Karen sobre el programa. El enfoque de las víctimas, qué sucede con esta parte de la dignidad humana en algunas temáticas específicas de la atención a víctimas. Y qué mejor que para poder platicar de esto, presentar formalmente a la maestra Laura Karen Cedillo Torres. Eh, Laura ha sido servidora pública, ha estado también en la academia, sus estudios de licenciatura en Derecho, asimismo maestría en Derecho Procesal Constitucional, contando también con algunas certificaciones del CONOCER sobre temas de atención a víctimas y también ha tenido la experiencia internacional de haberse formado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, concretamente en la parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coautora del libro Investigaciones en torno al nuevo paradigma constitucional en México y ha tenido la oportunidad de colaborar en dos instituciones muy importantes, como ha sido la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Comisión Estatal de Víctimas, estas en el estado de Querétaro, entre muchas otras cosas más. Pues te cedo la palabra, Karen, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y un verdadero honor que nos acompañes. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Desde luego agradecer al Instituto Interamericano de Docencia y de Derechos Humanos por abordar estos temas, pues, que siguen siendo de gran relevancia porque finalmente tocan no solamente desde lo jurídico o lo conceptual, sino desde la conciencia y que finalmente si no se siguen impulsando, si no se siguen tocando, pues realmente no vamos a poder lograr los cambios que queremos para una sociedad igualitaria, una sociedad con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Esa es una de las preguntas que nos hacíamos, si realmente es posible vivir en una sociedad que respete los derechos humanos, que respete la dignidad de las personas. Pues bueno, esto sería sí, solo sí, si todas las personas pues nos encontráramos en este plano de universalidad, ¿no? De que pudiéramos tener más o menos pues el mismo conocimiento, que pudiéramos escuchar los mismos temas pues para poder discutirlos, porque si no, de otra manera, pues hablar de dignidad se convierte como si habláramos de la moral, ¿no? Entonces cada persona pues va a entender un concepto distinto y relativo precisamente de acuerdo a su formación, a sus creencias. Y lo mismo pasa con los derechos humanos, lo mismo pasa cuando hablamos de derechos en específico, que algunos pues causan obviamente más revuelo o más molestia o algunos gustan más que otros. Eh, Desde luego agradecer doctor Sergio Arellano pues por su invitación, que siempre pues de manera muy amable nos considera eh, para los trabajos que el instituto desempeña. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta hora que tenemos? El tema es bastante amplio, entonces, por favor, siéntanse en la confianza, si de pronto me brinco de un tema a otro, me puedan regresar. Y para quizás resumir un poco, y me parece que es importante el tema de dónde nos viene la historia precisamente de la dignidad humana, me gustaría que pudiéramos ver mm, este video y a partir de ahí sí me gustaría pues hacer quizás un poco más dinámico, que no fuese todo masticado de aquí para allá, sino que pudiéramos igual ir contestando si así lo quieren con preguntas y respuestas, que en esta ocasión sería mi turno y ya después serían las de ustedes.
¿no? Pero seguiríamos así. Y voy a partir de lo general a lo particular en una cuestión metodológica de la presentación respecto precisamente de la historia, qué es la dignidad, tratando de resumirlo bastante, y propiamente qué se entiende por víctima, cuáles serían los derechos y cuál sería entonces esa relación de la dignidad como derecho, como principio en las víctimas. Entonces, bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar con el presente video. Dignidad o cualidad de digno deriva del adjetivo latino dignus y se traduce por valioso. Hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, puesto que las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. Valóricamente, se tiende a afirmar que el ser humano posee dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o individuos externos. De todas maneras, si que termine todo su trabajo a tiempo o voten. ¿Alguna pregunta? ¿El senador nos acompañará al rato? No es pregunta. No, no lo fue. Excelente. No sé si se atoró el video, Karen, porque se empezó a ver al principio, pero ya después ya no se visualizó nada.
humana. San Agustín, quien fuera el más ilustre representante de la patrística, fue tal vez el primer pensador en tratar directamente el tema de la dignidad humana, como lo podemos ver en su obra La ciudad de Dios. San Agustín se fija en el ser humano como ser irrepetible y lo enaltece, lo dignifica por su cercana relación con Dios y de manera especial por el reflejo que se da en el ser humano de la Santísima Trinidad. Antes de proseguir, debemos mencionar que tuvieron lugar dos épocas significativas del medioevo a continuación: el oscurantismo, que tuvo presencia hasta el siglo IX, y la época de las cruzadas entre los siglos X y XIII, que se caracterizó también por un proceso de reformas monásticas. En este periodo, comprendido por varios siglos, la visión antropológica y por lo tanto de la dignidad humana serían regidas desde una óptica cristiana, reconociendo la dignidad del hombre por su relación directa con Dios. Luego de las dos anteriores etapas se dio la escolástica, de la cual Santo Tomás de Aquino fue uno de sus principales exponentes. Este teólogo encontraba al ser humano representado como un único ser obra de Dios, compuesto por dos naturalezas, la corporal y la espiritual, que está constituida por el alma racional que ordena y se une al cuerpo. El santo apodado el Equinate, por su procedencia, maneja una gran sensibilidad hacia la dignidad humana, basándose en la condición del hombre como imagen de Dios. Para el santo, como para muchos de los filósofos medievales, la dignidad del hombre se basa en la capacidad racional que éste posee, otorgada por Dios. La naturaleza del hombre es la más digna de las naturalezas, en tanto que es racional. Pasada la época medieval, surgió el Renacimiento, movimiento corto acontecido entre los siglos XV y XVI. En esta época se da una nueva concepción de lo humano, que va encaminada al enaltecimiento del hombre en cuanto hombre, acompañando un paso del teocentrismo al antropocentrismo. Empieza en este tiempo de cambio a señalarse que el valor de una persona debe medirse por su capacidad para desarrollar las virtualidades de su condición humana. Se genera una nueva idea de dignidad, que se supone originaria del propio hombre y no de factores externos como Dios, por lo que se ve al hombre como centro del mundo y se enaltecen en él sus potencialidades intelectuales, morales, espirituales y estéticas. Con lo anterior, vemos de manera general una imagen de la dignidad humana desde la perspectiva del Renacimiento, en la cual el hombre por sus propias fuerzas puede llegar a hacer lo que quiera, porque dentro de él está la capacidad suficiente para lograrlo. Para Descartes, la dignidad del hombre se fundamenta en la libertad que éste tiene para usar sus facultades y en la manera como se deje orientar por la razón. Desde este punto de vista, se puede observar en el filósofo la concepción de dignidad humana, pues para el padre de la edad moderna, la capacidad de actuar libremente es la primordial bondad del hombre. Por otro lado, encontramos a los filósofos británicos, con John Locke a su cabeza. Este se dirige directamente a la experiencia específica en la relación existente entre los gobiernos y sus gobernantes, para plantear que la dignidad del hombre se basa en la defensa de los derechos naturales del hombre, y cómo los gobiernos actúen en favor de la misma, ya que este derecho natural está por encima de cualquier norma y es propio de cada ser humano, pues no es dado por nadie, sino que viene innato en cada uno de nosotros. Último, encontramos el movimiento de la Ilustración en Francia, que coloca al ser humano en una posición central. En esta época se va a defender la dignidad humana bajo la figura de los derechos naturales inalienables del hombre, y se va a dar un rechazo a los dogmas metafísicos, a los prejuicios morales, a las relaciones deshumanizantes entre los hombres y a las supersticiones religiosas, con lo que se dio un paso determinante para la secularización o una vida llevada sin la necesidad de Dios. Acontecimientos con mayor alcance histórico en este periodo fue la Revolución Francesa y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En su doble vertiente, moral y política, condicionó la aparición de un nuevo modelo de Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho democrático y nacional, con un carácter universal, a lo que hay que añadir la brevedad, claridad y sencillez del lenguaje. Esta declaración alcanzó trascendencia y éxito en todo el mundo occidental, en materia de defensa de la dignidad humana bajo la figura de los derechos naturales. Tras la Revolución Industrial y en plena edad contemporánea,
Veremos inicialmente la encíclica Rerum Novarum del año 1891 como un aporte al tema de la dignidad humana. En ella, el Papa León XIII trata sobre la situación de los obreros, debido a las graves condiciones de opresión que vivían por la desigualdad en las condiciones, por la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría. Se observa una seria reflexión sobre el hombre y su dignidad, la cual se ve en riesgo por el abuso de otros hombres que, ciegos por el afán del poder, han pasado por encima de los más vulnerables. Pero en esta encíclica, el Papa León XIII aclara que el respeto a la dignidad del hombre abarca a todos los hombres y no solo a unos cuantos, lo que lleva a que se respete también lo que cada hombre ha obtenido con su trabajo, a que se respete la propiedad privada, sea bien de la clase obrera o de los patrones, aclarando nuevamente que sean bienes obtenidos legítimamente. Por el contrario, tendría que actuar la justicia. Y con respecto al tema de la dignidad humana en relación con las riquezas, este documento afirma que la verdadera dignidad y excelencia del ser humano está basada en lo moral, o sea, en la virtud, ya que la virtud es un patrimonio común en todos los humanos, y en relación con la creencia cristiana de alcanzar la plena felicidad en la vida eterna. Es la virtud y los méritos las que lo otorgarán. Se puede ver entonces que desde la Rerum Novarum la Iglesia muestra su preocupación por la defensa de la dignidad humana desde un campo fundamental del hombre, como lo es el trabajo y el mejoramiento de la calidad de las condiciones en las que los hombres realizan sus actividades laborales y la forma en que se deben llevar las relaciones entre trabajadores y patronos. Ya ubicándonos en el siglo XX, la edad contemporánea fue testigo de una de las violaciones más grandes hacia la dignidad del ser humano, fruto de la mentalidad nazi en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, en su repetida retórica antisemita, concibió una ideología en la que el judío junto a otras minorías constituyeron el origen de todos los males, y llevó a cabo una utopía racista de persecución y asesinato para tratar de erradicarlos. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, niños y bebés, todos fueron asesinados, perseguidos y deportados, simplemente por el hecho de ser de origen hebreo. Algunos fueron asesinados inmediatamente, otros fueron humillados, maltratados y torturados en los conocidos campos de concentración. Muy pocos de los que fueron internados en ellos y despojados completamente de su dignidad sobrevivieron, y el terror permaneció en los sobrevivientes por el resto de sus vidas. Esto fue la Shoah o el Holocausto, este horrible genocidio difícil de creer para los responsables de las naciones y las mismas comunidades judías en el momento que se llevaba a cabo sin misericordia. Nunca la dignidad humana se vio más saboteada y distorsionada, al punto que el genocidio nazi es considerado hoy como el más grande atentado a la humanidad en la historia. Como consecuencia de esto, surgiría fuertemente al finalizar la guerra el concepto de derechos humanos, para garantizar la protección entera y completa de la persona. Derechos humanos son los derechos que una persona tiene por el simple hecho de ser humana. Es la forma en que una persona instintivamente espera ser tratada. Es el trato que merece como persona, como el derecho a vivir en libertad, a hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo, pero los derechos humanos son los únicos que les corresponden absolutamente a todas las personas por igual. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran todos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más importante en el mundo y en la actualidad. Si la gente tiene derecho a la comida y al cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día, uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida, ¿por qué hay más de 27 millones de personas esclavizadas hoy en día, más del doble de las que había en el siglo XIX? El hecho es que cuando se firmó, la Declaración de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley.
era opcional, y a pesar de muchos más tratados, convenios y leyes que se firmen, todavía son poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras se transformen en una realidad? Bien. Entonces, una vez que hemos visto este video que nos resume bastante bien como parte de ser de dónde surge este reconocimiento de la dignidad, ¿no? Es un derecho que, al igual que todos los derechos, valga la redundancia, pues ha ido avanzando, al igual ha ido evolucionando conforme va evolucionando la sociedad, ¿no? Entonces, hubo un momento que creo que es un momento coyuntural en la historia, que es precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando ahí finalmente quien estaba en el poder se dieron cuenta como, wow, creo que debemos de respetar mínimos vitales, ¿no? Y después de precisamente todas esas eh, pues formas de asesinatos atroces y todo lo que hubo dentro de esa guerra, pues se dieron cuenta que finalmente habían que tener como una serie de reglas básicas, ¿no? Y es así que más tarde, en 1948, pues surge esta declaración universal. Aquí nada más hace la aclaración porque algo que vi ahorita me recordó en el video, dice, bueno, si bien en lista 30 derechos, pues no son los únicos que hay, ¿no? Hoy día sabemos finalmente que estos derechos los vamos a encontrar pues dentro del corpus juris de los derechos humanos, que en un momento hablo un poquito de eso, pero bueno, entonces, ¿qué es ser digno? Entonces, ser digno, pues lo veíamos hace un momento, pues el dignus, es ese valor inherente de la persona, pues al ser racional, ¿no? Donde la persona pues va a tener dignidad por sí misma, por existir, al igual que el resto de los demás derechos. Los derechos finalmente tienen esta naturaleza eh, su origen es del derecho natural, que bueno, obviamente después los vamos a ir positivizando para que después no me digan, oye, oye, entonces, ¿cómo es que aquí se respetan y en Estados Unidos no? Bueno, finalmente requieren también, ya ahora los podemos ver como valores o derechos jurídicamente tutelados, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, pues la dignidad humana pues es un elemento extrajurídico, es decir, que si se fijan, desde que empezamos a escuchar este tema en el video, pues no nos habla propiamente de lo legal, sino finalmente viene también de este origen filosófico y que es pues un poco, va de la mano, por supuesto, ya con la evolución al orden constitucional y al derecho en general, pero que finalmente pues viene siendo un principio, un valor, un elemento extrajurídico y pues por ello vale preguntarse por la evolución, las repercusiones de los elementos filosóficos en el ámbito jurídico. Y así, pues finalmente retomar el tema de la relación entre la filosofía pues el derecho. Entonces, el concepto de dignidad humana pues puede ser bastante relativo, ¿no? ¿Por qué relativo? Pues porque lo que es digno para una persona pues puede no serlo para otra, ¿no? O puede no serlo de la misma manera. Entonces, por ejemplo, no sé, para mí, pues tener una vida digna pudiera ser que el Estado me pagara la hipoteca de mi casa, ¿no? Por poner un ejemplo, pero quizás para una persona que fue víctima de una violación, pues lo digno obviamente hubiese sido no haber sido trastocada de eso dentro de su dignidad o integridad personal, pero debería servir pues para establecer derechos mínimos. O sea, si bien tenemos concepciones distintas, lo que comencé diciendo hace un momento, pues debería establecerse cuestiones mínimas como lo que serían pues deberes, obligaciones, pues con una estrecha relación
el valor de la autonomía personal, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues sobre nociones de privación, de enajenación, de vulnerabilidad. ¿Y a qué me refiero con estas nociones? Y al ser precisamente autónomos, pues a no ser tratadas o tratados con crueldad, a no ser humilladas, a tener una muerte digna, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo es que garantiza el Estado esta autonomía personal? Pues la va a garantizar a través de contar pues con todos los mecanismos, las condiciones que permitan a una persona pues desarrollarse en su pleno de vida como mejor le plazca, ¿no? Entonces hay que entender que estas condiciones deben adaptarse desde lo que se considera mejor en lo general para el bienestar pues común de las personas en un principio, ¿no? Entonces en principio pues los planes de vida y los ideales de cada persona pues no deberían de ser impuestas por el Estado, sino que el Estado le debería de poder proporcionar estas condiciones, pues para que cada persona ya en lo individual, pues pueda hacer uso de ellas, ¿no? Y que ya quede a libre albedrío, a la elección de cada persona y en su caso, pues que ya esas condiciones se pueden convertir en una discusión de contexto social, pero que finalmente ahí estén. Entonces, así entonces, lo que quiero decir es que si la autonomía personal se toma pues aisladamente, puede llegar a ser un valor de índole agregativo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que al menos en una versión utilitarista, cuanto más autonomía existe en un grupo social, pues la situación es más valiosa, independientemente de cómo es que se distribuya esa autonomía. Y en un segundo término, pues hay que retomar la teoría de Kant en relación a que hay que tomar en cuenta que el principio de dignidad personal, pues es valioso en la persona en sí misma o en la persona de cualquier otro. Es decir, que a la dignidad pues no se le debe tratar como un medio, sino como un fin en sí misma y no deben interponérsele contra su voluntad pues sacrificios, privaciones que no redunden pues en su propio beneficio. En resumen, eh, no se pueden imponer privaciones de bienes de una manera pues no justificada. Tal vez ustedes me van a decir, Karen, es que los derechos humanos pues no son absolutos, o sea, no, y para eso hay una restricción de derechos y no me voy a salir a ese tema, pero en el caso de dignidad sí lo debemos de entender como un derecho, un principio absoluto, ¿no? Y que en dado caso, si generamos algún tipo de trato desigual, pues este trato desigual debería de estar justificado, o sea, no en sí la no es una prohibición, una restricción al derecho, sino me refiero en cuanto al trato desigual. Entonces, es decir, una persona pues no puede ser instrumento para la satisfacción de los deseos de otra persona, ¿no? Hace un momento decía yo, bueno, se trata de que todas estas condiciones le permitan a una persona desarrollarse pues como mejor le plazca, bueno, o sea, sí, solo sí, ese deseo pues no va a perjudicar a otras personas. Entonces, el reconocimiento de este principio lo que restringe pues, es la aplicación de la regla de la mayoría en una resolución de los conflictos ya individuales, ¿no? Si bien todas las personas deben ser tratadas como iguales, lo cierto es que no todas las personas lo somos. Y esto nos lleva también a pensar en esa relación intrínseca que tiene el principio de la dignidad con el principio de igualdad de una persona, ¿no? Que a su vez, pues intenta justificar el poder establecer diferencias con las consecuencias normativas que ello conlleve y también, pues, cuando no sea posible. Cuando no existen diferencias relevantes, el tratamiento debe ser igual, pero cuando hay unas diferencias relevantes, pues el trato tiene que ser diferenciado. ¿A qué me refiero a esto? Pues que obviamente, no sé, cuando hablo de grupos o personas en situación de vulnerabilidad, lógicamente que las condiciones que se tienen que adaptar a su entorno no van a ser iguales a alguien que no pertenece a ese grupo. Entonces, cada persona pues tendrá un trato diferenciado respecto de la otra.
una institución pues va a satisfacer el principio de igualdad si, solo si su funcionamiento está abierto a todas en virtud de principios de no discriminación, ¿no? Y una vez satisfecha esa prioridad, pues va a adjudicar a las personas beneficios o cargas que van a ser pues diferenciadas en virtud de los rasgos distintivos que tengan relevancia. Ferrajoli tiene un ejemplo muy bueno respecto a esto y él lo llama como el derecho a la diferencia. Entonces, en un momento les hablé yo de este principio de igualdad intrínseco a la dignidad y él, ese mismo principio lo dice, bueno, también existe un derecho a la diferencia y el cual además pues se debe traducir en un derecho desigual. Dice, como lo sería, por ejemplo, la maternidad voluntaria como autodeterminación de la mujer sobre su propio cuerpo. Y voy a citar textualmente el ejemplo que nos da Ferrajoli en perdón, en este sentido, donde dice pues que este es un derecho que le pertenece. Sí, perdón. No, perdón, pensé que había una pregunta. Entonces dice, bueno, este es un principio que le pertenece de manera exclusiva a la mujer, porque en materia de gestación, dice, pues los varones obviamente no son iguales a las mujeres, y eso, y es solo desvalorizando a estas, pues como personas, reduciéndolas a instrumentos de procreación, como los valores han podido expropiarlas de esa su personal potencia, sometiéndola a un control penal. Es decir, dice, las mujeres y los hombres obviamente no son iguales por el tema de gestación. Los hombres no pueden procrear, no pueden tener hijos. Entonces dice, pues de esta manera, pues si la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pues no tendría que ser sometida a este control penal. Sobre esto también, y otra cuestión que relata y que me parece bien interesante, es que no hay que confundir la tolerancia con el respeto, ¿no? Una cosa es cuando una persona se dice tolerante respecto de los derechos de otra, y otra cosa es que realmente respete los derechos de otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, que es un derecho que él refiere y que habla única y exclusivamente en cuanto a la autodeterminación de la mujer sobre su cuerpo. Bueno, ya podremos discutir mucho al respecto, ya hay jurisprudencia de la Corte Interamericana que habla en el caso fecundación in vitro contra Costa Rica, por ejemplo. Voy a hacer un paréntesis. Habla sobre en qué momento empieza la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien aquí me va a decir, oye, Karen, pero respecto de ese derecho, el artículo cuarto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que la vida comienza desde el momento de la concepción. Bueno, en ese sentido, pues ya la Corte tiene jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también, en la que señalan que la vida pues va a empezar a partir de que existe el corazón. Y esto es alrededor de las 12 semanas. Entonces, antes de eso, pues estaríamos hablando del feto como si fuera un organismo más del cuerpo. Entonces, en ese sentido, no estamos hablando respecto de un homicidio de una persona, sino simplemente de este trance, ¿no? De donde todavía no existe como tal y bueno, la mujer pueda decidir, cierro paréntesis, respecto de seguir o no con ese proceso gestacional. Entonces, una cosa es tolerar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a respetar a las mujeres porque tengo mamá, porque tengo hermanas y porque creo que no me gustaría que sean tratadas así y bueno, ese tipo de expresiones de una solidaridad como matizada, pues lo que nos están diciendo es que tolera esas condiciones de las mujeres para una mejor convivencia o por las razones morales personales que tiene, pero dices, híjole, pues gracias, ¿no? Por la tolerancia, pero en realidad es distinto a que sean respetados, ¿no? Es distinto ya pensar propiamente en que simplemente no interfiero en el goce de esos derechos y no lastimo en el goce de esos derechos. Así entonces, pues bueno, decía hace un momento, cuando hablábamos
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que tiene esta lista de los 30 derechos, pero que pues decíamos, realmente los derechos humanos se encuentran pues dentro del corpus juris de los derechos humanos y que esto va a incluir la legislación pues estatal, nacional, internacional, la jurisprudencia, ¿no? Todo, las sentencias, en este caso los organismos internacionales en materia de derechos humanos y la interpretación que deriven de esas sentencias. Sin embargo, el derecho a la dignidad propiamente, pues lo vamos a encontrar, como ya lo escuchamos, bueno, pues desde la Carta Universal de los Derechos Humanos, donde en ella pues se establece que se considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo pues tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, ¿no? Entonces aquí la carta es muy interesante porque refiere a la dignidad como ese algo, es algo, ¿no? Inherente a la humanidad entera. Y en este sentido viene propiamente pues nuestra propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues que no voy a llamar en su nueva reforma constitucional. Eso lo escuché, no sé si usted lo ha escuchado, doctor, todavía hace poco, como que la nueva reforma de los derechos humanos del 2011 ya no es nueva y de hecho creo que fuimos un poco atrasadas para que se llevara a cabo, pero bueno, en esa reforma, cuando se incorporan los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se introduce también el concepto de dignidad humana en nuestro orden jurídico nacional. Y entonces ese derecho a la dignidad pues pasa a ser un derecho constitucionalizado. Y pues lo menciona pues con el objetivo de convertirse en un valor pues que es propio de la persona por el simple hecho de nacer, ¿no? Y pues obviamente que es ya esto que trae implícito, pues sí, vimos también a la dignidad como mm, en su conceptualización, como conceptos, no sé si llamarlo negativo, en cuanto a más bien es el qué no hacer, ¿no? Cuando les mencioné hace un momento el no ser humillado, el no ser maltratado, pues es el tener una muerte digna, pues ahora sería esa interdependencia que trae consigo mismo también otros derechos, como lo sería pues el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, etcétera, ¿no? Y esto en materia propiamente de lo que serían los derechos de las víctimas, pues los vamos a encontrar en la Constitución, en el artículo 20 y apartado C, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué va a ser o cómo es que vamos a entender la dignidad para las víctimas? Esta va a radicar principalmente en el reconocimiento, pues, de sus derechos, de sus intereses legítimos y del derecho que cada víctima tiene a acceder a la justicia y a contar con una reparación integral del daño, ¿no? Entonces, los derechos de las víctimas son derechos humanos, sí, son derechos humanos y también son derechos fundamentales. ¿Qué debemos entender por un derecho humano? Abro paréntesis otra vez, y un derecho fundamental son lo mismo, pues no. No, porque finalmente los derechos humanos, decimos, tienen esta naturaleza natural, parece pleonasmo, discúlpenme, este origen natural, y que se dan por el solo hecho de ser persona, y eso es algo que ya lo tenemos, ¿no? Que es nuestro, pero que el derecho fundamental van a ser aquellos que nos otorga, pues en este caso, el sistema jurídico mexicano, ¿no? Incluyendo, cuando me refiero al sistema jurídico mexicano, me refiero también a los tratados de los que México pues forma parte. Eh, y bueno, cuando hablamos precisamente de si es lo mismo o no, pues que vamos a entender también por los derechos humanos, pues vamos a entender como un límite que tiene el poder dentro de esas relaciones desiguales, ¿no? Obviamente que si hablamos, por ejemplo, de la violencia, pues la violencia
es un hecho que va a atentar o va a afectar a la dignidad de una persona, va a vulnerar sus derechos humanos y le va a limitar en el goce de la garantía de otros. Pero, ¿qué pasa si nosotras o desde las instituciones pues se adoptan las medidas legales, administrativas, la sanción respectiva? Pues hay esa nivelación dentro de esas relaciones desiguales de poder y se les pueden generar condiciones de manera, pues para que la persona pueda reivindicarse en sus derechos, reivindicarse en su vida y pueda desarrollarse de manera igualitaria a todas las demás personas que pues no han caído en pues en este supuesto. Eh, ¿Qué hay que recordar? Bueno, pues finalmente ya les comenté sobre el Corpus Juris. Aquí nos vamos a definir específicamente cuando hablamos de derechos de las víctimas propiamente, pues a los derechos de asistencia, a los derechos de que cuenten con un asesor jurídico capacitado que realmente les represente dentro de su proceso, en este caso en materia penal, pero también puede ser una víctima por violaciones a derechos humanos que realmente este asesor pues le represente en cada etapa de su procedimiento, que le pueda informar de manera clara, accesible, cuáles son los derechos, las garantías que le asisten, procurando su actuar pues a fin de hacer efectivos pues cada uno de esos derechos, valga la redundancia, en especial los que son como de protección, el derecho a la verdad en el caso de las víctimas que han sido los familiares de las víctimas que han sufrido pues desaparición. Hace tiempo, por ejemplo, cuando hablábamos de esta reivindicación de los derechos de una persona o de los derechos de las víctimas, me tocó atender un asunto donde a una víctima propiamente, a una familiar de una persona que había desaparecido, decía algo que necesitaba para sentirse satisfecha en su dignidad era saber, bueno, su esposo lo desapareció el Estado, no hablo de México, y entonces pues algo que a ella necesitaba recuperar dentro de su dignidad era precisamente saber qué sucedió, ¿no? Ella dijo, pues estábamos en casa, llegan los militares, los paramilitares, y que en Colombia el paramilitar pues fue una figura que primero eran militares y luego le dieron funciones como de civiles y que finalmente después fue un descontrol total. Y entonces dice, bueno, llevan a la casa, se llevaron a mi marido y ya no supe nunca más qué pasó, ¿no? Y algo que a ella le generaba principalmente mucha angustia, mucho dolor, era incluso, pues ya a través de los años, ya habían pasado bastantes años, era llenar formularios respecto de su situación civil. Entonces, es algo, por ejemplo, que yo aprendí, al menos con ese caso, porque cómo es que desde las instituciones, llámense organizaciones civiles, el Estado, etcétera, a lo mejor no lo tenemos de esa manera tan pensado, ¿no? Tan racionalizado. Entonces, ¿por qué el responder sobre su situación civil? Pues porque para ella era muy difícil responder si era soltera o si era casada, porque decía ella, bueno, a ver, yo no he enterrado a mi marido, entonces no puedo decir que ya enviudé y que por tanto tuve la condición de ser soltera, pero tampoco le he enterrado. Entonces, pues tampoco puedo decir que ha muerto, ¿no? Así que, pues parte de precisamente restituir en la dignidad y reivindicar a la persona, en estos casos en particular, pues es que se pueda procurar pues su derecho a la verdad. Entonces, pues bueno, lo que se trata es de buscar que todos estos derechos, si no se respetan, si no se velan por ellos, si no se exigen y si solamente están escritos en los documentos, pues son letra muerta, ¿no? Se trata de que los derechos humanos realmente sean efectivos y que realmente tengan este estricto cumplimiento pues de las reglas del debido proceso. Y de manera pues integral y complementaria a estos derechos dentro del proceso penal,
pues a solicitar los servicios de ayuda inmediata, ¿no? Tanto en inmediata me refiero en el momento que sucede el hecho, pero que puede ser alguna cuestión médica, alguna cuestión de contención psicológica, quizás, puede consistir quizás en un pago de un gasto funerario, puede variar, y aquí es lo que decíamos también, pues hay que poner esa atención a las necesidades específicas que tiene la persona, pero también a mediano y largo plazo, ¿no? Que es pues todo aquello que fue vulnerado por el hecho delictivo, pues le podamos ayudar en esa reivindicación. Entonces, y asimismo, pues al seguimiento o a una respuesta por parte de las instituciones, pues a saber cómo es que va su caso, cuáles son las atenciones a las que, cómo va ese seguimiento y que finalmente si se trata, por ejemplo, de una cuestión médica, pues le pueda saber cómo es que va su propia condición de salud y que no quede como una consulta quizás de momento, de valoración, de canalización, sino que realmente pueda tener el seguimiento oportuno. Entonces, respondiendo, uy, pensé que no iba a terminar en tiempo, pero sí, este, a esta pregunta de, bueno, ¿cómo vamos a velar o qué es esto principal? Pues finalmente, o en qué consiste esta dignidad, a la luz o de los derechos de las víctimas. Pues personalmente considero que sería a través de el trabajo en la reivindicación de todos sus demás derechos, a no revictimizarlas, a no, ¿cómo me evito la revictimización? Pues a no juzgarlas, ¿no? Finalmente a entender que con independencia de su contexto, de su situación económica, de los conocimientos que tiene, pues que todas las personas somos eso, personas y que cualquiera puede caer en esta condición de víctima y por tanto más bien es tener esa apertura y esa conciencia a cuestionar nuestros propios aprendizajes, nuestros creencias, pues para dejarles a un lado y no caer en estigmatizaciones y en juzgamiento, ¿no? Entonces, creo que este trabajo finalmente podría yo leerles muchos ordenamientos jurídicos al respecto, pero creo que lo importante radica en la conciencia misma, pues para que realmente cada persona ponga de su parte, pues para lograr un trato igualitario a favor de todas las demás personas. Entonces, si hasta aquí alguien tiene alguna duda o un comentario, estoy a sus órdenes y estoy abierta a cualquier comentario o pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias, Karen. Comentarles que nos hizo favor, Karen, de pasarnos la liga por el chat del video que se presentó al principio. Tuvimos unos minutos donde no se escuchó, así es que para que ustedes lo puedan visualizar, por favor, ahí está la liga, nos hizo favor de ponerlo en el chat. Y sí, por supuesto, digo, la idea es poder intercambiar ideas sobre estos temas. Abrimos el espacio para que puedan, por favor, intervenir. Y en lo que se formula la primera pregunta, Karen, yo quisiera tu punto de vista sobre algo que comentaste hace un momento, relación a la dignidad vista bajo la óptica del comienzo de la vida, establecido por lo que ha señalado tanto la Corte Mexicana como la Corte Interamericana en algunos pronunciamientos de aquel ser de las 12 semanas o que tenga corazón, ¿no? Que comentabas hace un momento. Eh, Recordando lo que dice Manuel Atienza en su libro de Dignidad Humana, uno de los puntos fundamentales era que se trata de analizar esta figura de la dignidad más allá de lo jurídico, más allá de lo contextual, más allá de lo conceptual, más allá de todo lo tradicional. Y algo que me llevó del principio al final con tu reflexión es que si solamente partiríamos de esa idea de vida, pues los embriones no tendrían dignidad, o el ser nacido, el ser concebido o no nacido no tendría dignidad porque pues, no es considerado persona, ¿no? O el cadáver que dejó de ser persona y que se le debe dar un trato digno.
Sin embargo, me remonto a lo que dijiste hace un momento que se me hizo bien interesante. Lo que debemos de trabajar es en conciencias, ¿no? En poder ubicar la realidad de los derechos humanos a través de esta valorización individual, personal y colectiva para defender estos derechos, porque si lo dejamos al arbitrio, bueno, y esa es una opinión, ¿no? Que quisiera hacerte una pregunta. Eh, Dejarlo al arbitrio de una autoridad, el descifrar un paradigma tan complejo como la dignidad humana en todos sus efectos, pues resultaría muy limitativo, sobre todo, insisto, hablando del respeto a la vida, hablando de la libertad, hablando de los temas tuyos, ¿no? La parte de la víctima, que no se revictimicen cuando ni siquiera hay personas especializadas muchas veces en los lugares donde debe de haber alguien consciente de poder atender adecuadamente a una mujer que ha sido víctima a lo mejor de una agresión sexual o algún tipo de acto discriminatorio, en fin, yo creo que hay que trabajar de manera muy especializada, pero me gustaría escuchar quizá este punto que me hizo ruido ahorita de que podemos encontrarnos muchas formas de darnos una idea, ¿no? De lo que es la dignidad humana, pero al final tenemos que construir una sólida basándonos, y me gustó mucho esta parte de trabajando con las conciencias, ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna opinión al respecto. Creo que deben de haber condiciones mínimas generales. Como mencionamos hace un momento, en el caso de las víctimas, ¿cuáles serían esas condiciones mínimas generales? Pues las encontramos en la legislación en sí misma, en el artículo 20 apartado C, en el primero constitucional, lo que mencionábamos en el Corpus Juris de los Derechos Humanos, pero hay temas muy particulares y atendiendo precisamente al trato diferenciado, que no podemos usar esas condiciones generales o esas condiciones no nos bastan, ¿no? Y vamos a tener lagunas y vamos a tener, obviamente, pues la sociedad va cambiando, ¿no? Y al final, ahora, hoy día tenemos derechos, es impensable, a lo mejor que yo hace 2000 años estuviera dando una plática de esto, me habrían quemado. ¿No? Porque así era la conciencia en ese entonces, pues realmente una mujer que tuviera un conocimiento específico sobre un tema estaba mal, ¿no? El conocimiento era propio de los hombres. Entonces, creo que finalmente, estadísticamente hablando, dicen que las generaciones van cambiando cada 15 años. Y eso me dio paz porque anteriormente había escuchado en algún espacio que había que esperar 200.000 años, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que finalmente es un tema de educar, perdón que me vaya así a lo simple, pero no sé, yo escucho, y lo platicaba hace poco, tengo una sobrina que tiene 5 años. Y el día del niño, ella estaba muy triste porque no podía festejar. Entonces, pues preguntamos, ¿por qué no puedes festejar? Y ella dice, es que cuando se festeja el Día de la Niña. Y creo que esto, o sea, a mí me lleva a una reflexión más allá, precisamente respecto de la educación que está recibiendo, no solamente en casa, sino en las escuelas en las que se está formando, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema precisamente de valores y pues de los principios que cada persona se forma, porque no nada más es lo que aprendes en tu casa, o sea, creo que la mayoría de la gente dice, los hijos son un reflejo de lo que viven en casa y no necesariamente, ¿no? También es un reflejo de lo que viven en la escuela y lo que la sociedad les inculca y lo que se ve en la televisión, lo que se consume en la música. Y bueno, me voy a ir a esta pregunta muy específica que me dices, bueno, ¿qué pasa sobre precisamente este derecho a la vida, ¿no? O sea, ¿cuándo comienza? Sí, yo sí creo que primero, cuando hablamos de derechos humanos, pues hablamos, dice, de quiénes son estos derechos humanos de las personas.
Y cuando hablamos de personas, pues se entiende, ahí está la opinión consultiva 24 también de la Corte Interamericana, que te dice, pues son únicamente las personas físicas, no las personas morales, porque eso nos lleva a otra discusión y a otro análisis. Entonces ahí lo va delimitando, ¿no? Entonces dice, bueno, el derecho humano es para toda persona y ya ni siquiera se refiere a la humano propiamente, pensando también en un lenguaje incluyente que nos ha venido con esta evolución del reconocimiento y visibilización de los derechos que tenemos todas. Entonces, a partir de ahí, decimos, bueno, ahora viene la otra pregunta. Si es para las personas, ¿en qué momento somos personas? ¿No? Y una persona no necesariamente va a nacer incluso con la gestación dentro de un vientre, me refiero, sino que pues ya también la ciencia ha avanzado de tal manera que, pues, como en este caso, pues se llevaban a cabo fecundaciones in vitro. Entonces la pregunta decía, bueno, ellos o estas personas que estaban en tubos, en fecundaciones, ¿iban a tener derechos? ¿O se les iba a considerar, hay lugares donde ya clonan personas? ¿No? Incluso hay una película, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es muy buena, donde precisamente se clonan a las personas, pues para obtener órganos, eh, pues para que les sirvan a la persona, ay, se escucha muy feo, original, ¿no? Como en un tema de restablecerle en su salud. Entonces, eh, al final del día esas personas que son clones se dan cuenta de que son clones y terminan como rebelándose y buscando su propia libertad, ¿no? Y resulta que la pregunta, y era la misma, ¿se les puede considerar personas sí o no? Si no nacieron de una manera tradicional, vamos a decirlo así. Entonces, yo consideraría, respecto de esta opinión personal, ¿no? Que me preguntas, que sí son, que sí son en ese caso y que ya una persona que es concebida, pues evidentemente es a partir de que se sabe que ya hay vida. Entonces, creo que sí debe haber ese tiempo razonable donde finalmente, pues la mujer tenga también ese derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre, y eso no significa, porque de ahí viene también como otra concepción y una discusión que se ha dado social, que por estar a favor del aborto ya todas las mujeres van a abortar siempre, ¿no? O van a querer hacerlo siempre, sino que se les otorgue las condiciones de salubridad, en este caso suficiente, pues para hacer uso de ese derecho. Realmente alguien que quiera abortar lo va a hacer con o sin permiso y estadísticamente hablando, pues muchas mujeres mueren también dentro de esos procesos. Entonces, lo que se pretende es pues proteger sí la salud y ese, o sea, no solamente es como la autodeterminación del cuerpo, sino la salud propiamente de la mujer de que lo haga en condiciones pues que sean dignas, que sean saludables, pero por supuesto sí creo yo que es un tiempo de cuidar como esta cuestión o este espacio razonable donde pues la vida no existe. Entonces, yo me iría con una máxima al derecho, que finalmente pues a lo posible nadie está obligado. ¿Cómo le vas a reconocer los derechos a un ser inexistente? ¿No? Esa sería como mi percepción. Por supuesto que pueden haber muchas más interpretaciones en cuanto a ese tema, pero yo considero que tenemos todas las herramientas legales y médicas necesarias pues para poder justificar y sustentar ese tema. De acuerdo, Pero muchas gracias. Sí, si muchas alguien gracias. piensa otra cosa, también es válido. Adelante, por favor, si hubiera alguna otra inquietud, pregunta, eh, algo que quisieran compartirnos, adelante. Abel, adelante, por favor. Sí, doctor, gracias, doctora Karen, Gracias. saludos. Pues sí, yo creo que es un tema ampliamente debatido, el tema de el momento preciso de inicio de la vida, porque de por sí científicamente ya la célula es vida, y estamos hablando en su momento de una célula estrictamente humana, no estamos hablando De una una célula planta. de una planta, ¿no? Y ahorita fui rápido por mi libro de, de Manuel Atienza, y hay un debate que él genera aquí con Ernesto Garzón
cuando dice que, lo cita Tiesa y dice que Garzón, sí, para él los seres humanos vivos solo existen desde el momento del nacimiento o desde algún momento posterior al de la concepción. Pero ahí mismo Atienza se engarza en ese debate y le dice, pues bueno, es un argumento muy débil para Atienza, lo que está comentando Garzón, puesto que las células del preembrión tienen el mismo número de cromosomas de los seres adultos, seres humanos adultos, y cromosomas y células, pues bueno, estamos hablando del mismo ser humano, ¿no? Entonces yo creo que seguimos con un amplio debate sobre ese tema, doctora. Gracias. Y es bien interesante, podríamos pensar en las plantas, en nuestros órganos, pero pues finalmente es un embrión que por sí solo no va a vivir. Y iba a decir algo como muy feo, ¿no? Es como si pensáramos en los parásitos, dice, que están así como viviendo del cuerpo, de un cuerpo de otro ser vivo, pero que realmente los separas y ya no viven, porque no tienen vida por sí misma. Este, que suena muy frío finalmente, ¿no? Y es, como bien lo dijo Abel, como engarzarse en ese debate. Yo prefiero para ese tema, pues citar las propias jurisprudencias o interpretaciones que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Suprema Corte va en ese sentido también. Entonces, creo que eso nos puede ayudar. No sé si todas son aquí personas abogadas, pero creo que nos podría ayudar bastante bien para fundar y motivar pues nuestros argumentos en relación con ese tema. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más. Adelante, Claudia. Sí, gracias, Karen. Gracias, doctor. Fíjese que a mí bueno, o será que hoy estoy negativa, pero me parece que esto de los derechos humanos y la dignidad realmente es palabra muerta ante una guerra o ante un Trump que tenemos aquí encima, ante los migrantes, ¿dónde está la dignidad? Entonces, yo creo que a lo mejor estoy mal o muy negativa, pero yo creo que a nivel cotidiano de nosotros solitos, sí funcionan, pero ya cuando hay una situación de gravedad como una guerra, o porque ahí de veras no importa la vida. No importa si son niños, si son bebés, si está embarazada, si no importa nada. Y nadie dice, o sea, ¿quién se le pone a Trump? ¿No? Van a subir los aranceles. Entonces sí creo que es un poco letra muerta, ¿no? No sé qué opinen. Claudia, muchas gracias por esta reflexión que nos traes a la mesa. Y es parte de lo que concluía el video que vimos en un inicio, ¿no? Yo me gustaría solamente precisar, yo no lo veo como negatividad, sino que yo podría llamarlo, quizás bien es un poco realista hoy. ¿No? Porque finalmente nos estás hablando de hechos que son ciertos y que están pasando. Sin embargo, considero yo, voy a retomar esta parte donde los derechos humanos vienen precisamente a servir como un límite a ese abuso del poder. Y hay que pensarlo en el sentido de que además, lamentablemente, y es algo que yo me he cuestionado desde que empecé a estudiar esto con el principio de universalidad, porque pues se supone que es uno de los principios propios de los derechos humanos, pero pues no es lo mismo que debería ser los derechos aquí a Estados Unidos. Estados Unidos no ha firmado ni ratificado ningún tratado en materia de derechos humanos. Y la presión en derechos humanos que existe allá, pues allá lo que tiene es la Carta de Derechos Fundamentales y la presión es meramente política y en temas de derechos humanos, quien puede ver estas cuestiones, pues son precisamente, lo ve la Comisión Interamericana y de lo contrario suben a la OEA, pero
no más, no puede ir hacia un organismo jurisdiccional porque no se ha comprometido legalmente en ese tema. Sin embargo, yo que he trabajado derechos humanos, tengo 13 años trabajando en esto y comencé trabajándolos desde la atención de violaciones verdaderamente graves. O sea, yo te puedo decir que inicié llevando casos de masacres, inicié llevando casos de desaparición, de torturas colectivas, de extinción de comunidades indígenas, ¿no? Y creo que ese sentido de indignación y así que comentas en algún momento, yo lo he vivido muchas veces. El tema acá es que cuando he podido tratar con las víctimas de esas violaciones, los derechos humanos realmente vienen a representarles una esperanza para que esa realidad cambie. Si bien es cierto, no les van a cambiar los hechos vividos porque creo que además, pues desde la institución o de los estados, que son los principales garantes de estos derechos, pues nos podrán cuidar en lo público, pero no respecto de lo privado, ¿no? Entonces, van a haber muchas cosas que seguramente van a pasar, pero lo que tiene que haber es pues estas condiciones para que realmente la gente pueda resarcirse, no sé si en esos derechos y en esa condición. Entonces, lo que quiero decir es, lamentablemente no podemos finalmente como interferir en las acciones de otras personas, pero lo que sí podemos es qué vamos a hacer a partir de que sucede ese hecho en adelante. Y no nada más por las personas migrantes, ¿no? Ahorita con el tema de aranceles y que Claudia ya dijo que entonces también le va a subir aranceles a Estados Unidos y están en ese debate, porque en eso están, sino también desde lo personal, ¿no? O sea, ¿qué hago yo para defenderme si en algún momento soy víctima de alguna violación? Empezamos desde ahí. La dignidad es personal. Bueno, Entonces, sí, y las grandes instituciones mundiales no ayudan mucho, ¿no? O sea, la ONU, pues, está calladita. O sea, es realmente complejísimo lo que te estás metiendo, pero ¿tienes éxito en tus asuntos? yo creo que al menos los asuntos que llegan a la Corte Interamericana es porque todos van a tener una sentencia de responsabilidad del Estado. Y con ello eso conlleva un tema de reparación. Y después viene lo difícil, porque eso no termina ahí, sino que además hay que estar luchando para que realmente eso se repare. Pero sí creo que, eh, vuelvo a insistir, lo importante es qué se hace a partir de que hay esa vulneración y que finalmente esa exigencia, pues los derechos es trabajo de todos, ¿no? Es muy fácil de pronto mencionar ese momento, claro, el Estado es el principal garante, pero eso no significa, pues el Estado no puede solo, o sea, necesita de esa participación civil, necesita de los derechos empiezan desde casa. Entonces, desde cada esfera en lo individual, pues finalmente es esa suma y algo que, perdón, yo sé que va a sonar demasiado idealista, ¿no? Pero sí, pero realmente, pues como que somos más las personas buenas, ¿no? Y entonces yo algo que me he preguntado mucho es, ¿por qué si somos más, las cosas están como están? Claro. Sí. No estoy incitando una guerra, ¿no? Sino ahora de aquí, simplemente es una reflexión donde nos hace falta, pues a lo mejor también trabajar, la dignidad viene desde insisto, desde ese amor propio, desde cómo se levanta la voz, cómo se va, pues enfrentando cada situación que se va presentando. Estoy leyendo a Alejandro Cuenca, Gracias, doctora. gracias a ustedes, todavía no soy doctora, pero aquí dice Alejandro Cuenca, dice, gracias por la ponencia, me hace reflexionar desde el punto de vista médico, por ejemplo, en una negligencia médica hacia el paciente que es víctima de acto médico, una amputación de una extremidad sana, por decir algo, cuando el actor médico busca el bienestar, ¿le ha tocado este tipo de casos? No, sí tuve, déjame recuerdo.
Tuve un caso como, sí, muy interesante, donde un hombre se hizo un cambio de género y pues fue voluntariamente a que pues le hicieran como esta amputación para reconstruir su zona genital y que pudieran reconstruirle una vagina. Pero al momento en el que le hacen la imputación se la hacen mal del miembro y entonces pasan muchas cosas, ya no pueden seguir con esa reconstrucción y la persona, pues imagínense, ya después no podía ni siquiera ir bien al baño y tenía muchas situaciones de esas. Y la cuestión no para ahí, sino que dentro del proceso penal eran varios médicos los responsables y uno de ellos además murió. Pero bueno, finalmente pues se determinó, es un delito y ahí pues la víctima pudo tener su sentencia condenatoria y fue reparada el daño. Pero sí, sí, sí pudiera pasar. Bueno, en este caso particular además fue pues una institución de salud privada, porque pues las instituciones públicas, bueno, creo que no hacen ese tipo de operaciones, ¿no? Pero es como de los casos que he podido conocer. Con gusto, Alejandro. ¿Qué más? ¿Alguna otra participación? ¿Alguna otra pregunta? Pues ha sido realmente un tema que, pues como ya se mencionó, hay que debatirlo con argumentos, sobre todo buscando siempre lo que establece, en este caso, nuestro marco constitucional, en el principio pro homine, pro persona, de la protección más amplia, y que, pues muchas veces esta colusión de diferentes puntos de vista sobre pues, temas tan importantes de la dignidad humana como puede ser la vida, la salud, el respeto, la no discriminación, la tolerancia, todo esto, que son ejemplos muy claros de violación de derechos humanos y directamente atentando contra la dignidad humana. Entonces, aquí el conocer los puntos de vista, el saber todo lo que hay sobre la mesa es como si fuera una estrategia de ajedrez, ¿no? Bueno, aquí tienes todas estas piezas, ahora cómo ir manejando con una parte valorativa fundamental, ¿no? Ese conocimiento racional, objetivo, pero con un enfoque moral que ha distinguido esta nueva concepción de los derechos humanos, ¿no? Siempre buscando el valor universal de la justicia, de la verdad, de la no discriminación, de aquellos actos que van en la conciencia del ser humano. Y yo también coincido, creo que hay más gente buena que mala y que en este grupo donde sí queremos transformar las cosas, pues debemos de hacer un contrapeso contra aquello que se está haciendo mal. Los legisladores se pueden equivocar, la Corte puede tener un punto de vista muy, eh, a lo mejor parcial, ¿no? No toda la película. Y algo que nosotros hemos hecho y que, bueno, pues parte de los que nos hacen el favor de acompañarnos hoy, saben que nos interesa mucho ver todas las aristas, todos los puntos de vista que convergen en una sola situación para formarnos una mayor idea y más sólida, ¿no? Por eso entender la dignidad humana desde el ámbito filosófico, legal, constitucional, ético, moral, antropológico, tanatológico, en fin, ahorita con todo esto, hay una connotación que, si bien es cierto, convergen y en otra donde nos dejan mayores reflexiones, pero que necesitamos armonizar. Realmente esta parte de la subjetividad puede ser algo delicado cuando alguna autoridad tenga que resolverlo sin tener los elementos necesarios, ¿no? Creo que hay muchos casos de gente que tiene el enorme poder de resolver una situación concreta en una sentencia, en un amparo, en una denuncia, en fin, cualquier acto que se acuda a alguna autoridad y que resuelva, eh, son temas bien delicados, ¿no? ¿Cuántas personas están privadas de su libertad sin tener
ninguna responsabilidad desde el punto de vista del acto que se le está imputando por una mala defensa. Y bueno, la privación de libertad atenta directamente contra su dignidad. Tú bien lo sabes, ¿no? ¿Cuántas personas han sido víctimas de actos totalmente denostables contra la dignidad humana en los centros de reclusión o cuando se les ha privado de, pues sí, de los derechos mínimos, ¿no? De libertad, de respeto, en fin, todo esto. Creo que es un tema sumamente complejo, ¿no? Como lo llamaba Tienza, sumamente complejo, y que pues todo esto nos ayuda a tener ideas más sólidas, como efectivamente se mencionó, y hoy se tocó pues esta parte victimológica, esta parte de las víctimas, esta parte de qué se está haciendo con la dignidad humana, cómo poderla analizar, evitando la revictimización, ¿no? Que nos comentabas hace un rato, la necesidad pues, de poder entender pues, la diferencia que decía Ferrajoli, ¿no? Derecho a la diferencia y tratar de buscar esas desigualdades como un acto justificado. En fin, creo que hay mucho por seguir profundizando, Karen. Pues si no hay ninguna otra pregunta sobre el particular, algún otro comentario, pues no me resta más que agradecerte profundamente que hayas estado con nosotros. Realmente disfrutamos mucho la sesión, discutimos mucho sobre este tema, insisto, tan complicado. Y pues no me resta, insisto, más que eh, agradecerte que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, Karen. No, al contrario, ha sido un placer, doctor. Muchas gracias y muchas gracias a todas y todos quienes estuvieron aquí presentes. Pues muchas gracias. Igualmente, pues a todos y a todas, efectivamente, gracias por haber estado con nosotros. Y pues con esto cerramos la sesión de hoy. Que pasen muy buenas noches, nuevamente. Gracias. Buenas noches. Muchas Noches. Gracias, gracias. doctor. Buenas noches. Gracias, Karina. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Hasta luego.